Por supuesto. Este pececito que ves acá se lo conoce como celacanto y existen dos especies actualmente. Esta, que es marrón, que es Latimeria menadoensis y es de los mares indonesios, y la otra es azul y es Latimeria calumne y es de los mares de Sudáfrica. Se caracterizan porque viven entre los 70 y los 700 metros de profundidad, prefiriendo aguas oscuras o si salen más a la superficie cuando es de noche. Y entre los 15 y los 22 grados, y esto es porque si hace mucho calor no oxigenan bien sus branquias, entonces tienen déficit de oxígeno, entonces se van moviendo dependiendo de estas preferencias y comen moluscos y pescados más pequeños, miden entre los 1 y los 2 metros de largo. ¿Y por qué digo que es tan particular? Porque justamente en el 1900 se creía que este grupo de peces había desaparecido por completo hace 65 millones de años junto con los dinosaurios, es decir, este conjunto de peces de aletas lobuladas, como se lo conoce, no existían más. Este es de género Coelacanthus, de ahí viene la palabra celacanto, pero son géneros totalmente diferentes, pero están en el mismo grupo. Y luego posteriormente se encontró las formas vivas que existían y por eso se lo dice fósil viviente entre comillas, y son conocidos en realidad como taxones Lázaro, es decir, aquellos especies o grupos que se han descrito como fósiles y después se descubren que existen formas vivas. Por eso lo de resucitar de entre los muertos. Un descubrimiento recientemente actual porque se descubrió el 23 de diciembre de 1938, si es muy específico, cuando Marjorie Corney Latimer, la curadora del museo que se encontraba en Sudáfrica, recibió un llamado, digamos, o un aviso de su pescador amigo, del cual ella siempre visitaba porque recolectaba material de lo que él pescaba, porque había descubierto un pez muy raro y ahí lo fue a ver y entre que era Navidad y demás, tardaron en contactar a un especialista y descubrieron que era una forma fósil. De ahí por eso el género Latimeria es en honor a ella. Y después Calumne y Menadoensis es por los lugares en los que se encontró. En el medio ocurrió la Segunda Guerra Mundial y recién el segundo ejemplar lo pudieron colectar en 1952 y también en Navidad. Así que esto lo hace un pez navideño, supongo. Pero bueno, cuando descubrieron podrían creer que había una forma que estaba totalmente extinta y no había registros en todo el Cenozoico, o sea, post extinción de los dinosaurios, y se encontraba en la actualidad. Y actualmente hay varios estudios hechos en Coelacanto, tanto de ADN y de estructura, porque son muy importantes para los estudios evolutivos. Y justamente las dos especies que se encuentran vivas tienen varias poblaciones, pero no tienen muchos individuos, así que se las considera de estado crítico. Así que levántate y nada. ¿Vos sabés que sí? Como dije en mi video anterior de Coelacanto, este es el único representante vivo de un grupo de peces de aletas lobuladas que se llaman coelacantiformes, que existieron desde el Pérmico, o sea, tienen como 400 millones de años el grupo como tal en el registro. Entonces son muy importantes para entender la evolución y sobre todo tiene que ver con la evolución de tetrápodos. Y hay investigadores que han estudiado para ver si realmente esto es un fósil viviente que se mantuvo estático durante millones de años o realmente han evolucionado como especie, como población o como grupo. Un poquito de contexto: el grupo de peces de aletas lobuladas en el cual está el coelacanto es el grupo del cual posteriormente van a derivar las primeras formas de tetrápodos, es decir, de la aleta lobulada, la cual se conoce porque tiene diversos elementos óseos, va a desarrollarse o va a evolucionar a través de mutaciones y modificaciones la pata de tetrápodos, o sea, la que la permite a los primeros anfibios empezar a caminar en la tierra. Por eso son súper importantes. Y en un trabajo de 2013 de Casoni y Laurenti, estos dos especialistas se enfocaron principalmente en responder esta pregunta: ¿realmente son fósiles vivientes o no? Y entonces recopilaron todos estos datos moleculares, es decir, de análisis de ADN y morfológicos, para probar realmente si Latimeria o los coelacantos no han evolucionado en millones de años. Y a través de datos morfológicos, por ejemplo, acá pueden ver todos los géneros dentro del grupo, tanto fósiles y Latimeria. Ven que son formas, por ejemplo, ya el cuerpo, las aletas y demás son muy diversos, es decir, sí han evolucionado morfológicamente a lo largo de los millones de años.
Y acá comparan específicamente el género Latimeria con el género hermano, es decir, el taxón hermano, que es Macropoma. Y como pueden ver que los huesos, ya la estructura craneal se nota diferente, son dos cráneos diferentes y hay huesos que se diferencian, también hay diferencia en las aletas, también mencionan la diferencia que hay en las vértebras a lo largo de la columna del pez y cómo tienen diferentes morfologías según los géneros, y también cómo hay varios análisis de ADN o estudios de ADN que justamente dicen que no es un taxón fósil porque hay cambios a nivel molecular y tasas de cambio a nivel de ADN, lo que mostraría que ellos han evolucionado. Lo que pasa que morfológicamente a grandes rasgos parecerían que no hay grandes cambios, pero cuando te pones a ver hay un montón. Todas las evidencias apuntarían justamente a que esto no es un fósil viviente, es una forma actual de celacanto, ha evolucionado y modificado millones de años, y que la idea de fósil viviente tanto para este pez como otros animales probablemente sea errada, y en realidad esta manera de que nosotros lo vemos así de primera vista y decimos, está igual, en realidad no es tan así, los cambios están ahí, solo hay que ponerse. En mi video del celacanto les dije que era un taxón Lázaro. Los taxones Lázaro son especies o un grupo de organismos que en el registro fósil desaparecen por largos periodos de millones de años y vuelven a reaparecer posteriormente. Pueden ser en el mismo registro, es decir, igual están extintas, o pueden aparecer vivas en la actualidad, como en el caso de celacanto. Y en el caso de ecología es cuando se describen especies allá o se ven por el 1800 y después más en la actualidad no se volvieron a ver, o sea, pasaron décadas sin volver a ser vistas y se vuelven a redescubrir poblaciones después. Y sí, hay más animales y plantas y demás que se los consideran taxones Lázaro, y acá van unos ejemplos. Este que ven acá es Cataonus wagneri y es conocido como pecarí quimilero o del Chaco. Se caracteriza por estar justamente en la región del Chaco de Argentina, Paraguay y Bolivia, y primeramente descrito en 1930 por unos restos fósiles encontrados en Santiago del Estero. Luego en 1970 se descubrieron ejemplares vivos en el Chaco paraguayo. Este simpático cánido se llama Espeoto venaticus, o conocido como zorro vinagre, y es endémico de Sudamérica, sobre todo del norte de Sudamérica, y fue descrito en 1842 por unos restos fósiles de unas cavernas de Brasil. Y el siguiente año el mismo autor describió las formas vivas, pero no las vio correlacionadas, entonces le asignó otro género y posteriormente se redescribió esta especie como el género de Espeotos. Ese bicho que ven ahí es un monoplacófora, es un molusco que se caracteriza porque tiene una sola placa, no confundir con gasterópodos, que son caracoles, pero son otro grupo totalmente diferente. Este grupo de animalitos se creía totalmente extinto desde el Devónico, es decir, hace 380 millones de años, y fueron encontrados en 1952 organismos vivos cerca de Costa Rica, en los mares de Costa Rica. Wolemia, que está emparentado con las araucarias, era muy común en el Cretácico de Nueva Zelanda y Antártida, de hecho de ahí se describen las primeras formas, y fue descubierto en 1994 en un parque nacional en Australia, donde había un relicto de pocos individuos. Seguimos con las coníferas, en este caso en este pino de hojas deciduas que se conoce como Metasequoia glyptostroboides. Sí, es pariente de la secuoya, que son los árboles más grandes que existen en la actualidad, y se describió en 1941 como fósiles, y después se descubrió en 1944 en China. Todavía existían formas vivas y desde entonces se usan como ornamentales. Por último les dejo esta hormiguita del género Gracilidris, que se creía extinta hace 15-20 millones de años y fue primeramente descrita a través de un ámbar dominicano en 1985, un único ejemplar estaba en ese ámbar, y luego fue redescrito o reencontrada en 2006 en las selvas de Paraguay, Brasil y Argentina. Espero que les haya gustado este video.